2001. Una odisea en el espacio es una de esas películas que no necesitan presentación, ya que está en la memoria colectiva de la gente, ya sea porque la han visto en parodias, referencias u homenajes en otros medios, pero de todas formas la tengo que presentar para que puedan entender mejor de qué va este video. 2001 es una película de ciencia ficción creada por Stanley Kubrick, en donde tanto la fotografía, el argumento y los efectos especiales, realizados por Wally Gentleman y Douglas Trumbull, son muy buenos e incluso hoy en día se siguen viendo mejor que muchas mierdas recientes. Este filme tuvo, a su vez, una novelización escrita por Arthur C. Clarke. Dicha novela se estrenó apenas 4 meses después que la película, en donde se expanden muchos de los acontecimientos de la historia, aunque más que una novelización fue un libro que se escribió a la par del filme, en donde tanto Clarke como Kubrick intercalaban ideas. A este libro le siguió una secuela llamada 2010, para posteriormente convertirse en trilogía con 2061 y finalmente en tetralogía con 3001 Odisea Final, la novela de la que venimos a hablar hoy. Pero antes de hablar de dicha novela, creo que lo mejor sería contextualizar un poco, haciendo un breve resumen tanto de la novela como del filme, para que puedan entender la enorme decepción que sentí cuando terminé el libro. Así que, sin más que agregar, podemos iniciar. La película comienza con 3 minutos de pantalla completamente negra, seguidos de unos mexicanos haciendo cosas de mexicanos, cuando se encuentran con un monolito. Este les provoca una explosión cognitiva e intelectual que les permite aprender a usar armas y herramientas, con las cuales aprenden a cazar animales y a defenderse de estos otros fans del anime. Después de una transición que condensa a 3 millones de años de historia en un fotograma, conocemos al Dr. Howard Floyd, a quien se le informa que se encontró un monolito en la luna. Él, junto con un grupo de investigadores, decide tocarlo, generando un pulso electromagnético cuyo origen rastrean hasta Júpiter. Este es uno de los principales cambios que hay entre el libro y la película, ya que en la novela el pulso proviene de Saturno. 18 meses después, Frank Poole, quien fue interpretado por el actor que hizo de Gary Mitchell en Star Trek, y Dave Bowman, junto con la inteligencia artificial HAL 9000, viajan en la nave Discovery rumbo al origen de esa misteriosa señal. No pasa mucho en la nave, excepto que Poole tiene una breve conversación con sus padres y que Dave juega al ajedrez con HAL. Este último en un momento les avisa a los tripulantes que una de las antenas de comunicación está fallando, por lo que deciden ir a investigarla, pero no encuentran ningún mal funcionamiento de la antena. Esto pone en duda el correcto funcionamiento de HAL, por lo que Bowman y Poole discuten si desconectarlo o no. Esto pareciera como si de alguna forma asustase a HAL, quien vuelve a informar sobre el mismo mal funcionamiento de los sistemas. Ahora, Frank sería quien iría a revisar en la nave, por lo que HAL, en una de las mejores escenas de la película, acaba con la vida de Frank Poole, arrojándolo al vacío cuando una cápsula controlada por HAL corta su suministro de oxígeno. El motivo por el que HAL enloquece en la película queda muy abierto a la interpretación, mientras que en la novela se explica con mayor detalle. HAL tenía una programación diseñada para guardar secretos, lo que entraba en conflicto directo con una de sus directivas más importantes, la de ser completamente confiable. Ese error en su programación hace que HAL enloquezca y acabe con la vida de los tripulantes en hibernación, y de igual forma con Frank Poole. Dave, preocupado, decide desconectar manualmente al HAL 9000, entrando a la sala donde se encuentran sus memorias y reiniciándolo hasta dejarlo en estado de fábrica en otra buena y recordada escena donde HAL canta Daisy Bella y sentimos de una forma extraña el miedo de HAL. Sin más problemas por delante, y con una inteligencia artificial menos, solo le queda continuar hasta Júpiter, o Saturno, dependiendo de si es película o libro, para rastrear el origen de la señal. Al llegar allí, encuentra al Ma, en donde dentro hay un portal lleno de luces y colores vibrantes, con imágenes y formas flotando en una escena que creo yo se alarga más de lo que debería. En la novela este pasaje es mucho más detallado y distinto a la interpretación visual que da la película, donde se mencionan ruinas de ciudades de muchas otras civilizaciones pasadas. Ese portal lleva a Dave a un cuarto. En la novela se menciona que explícitamente es su propio cuarto, mientras que en la película es uno más genérico. Allí envejece rápidamente, y pasa de ser un adulto para verse a sí mismo como un anciano, para posteriormente verse a sí mismo como un feto gigante, y allí acaba la película. Vaya.
Viéndola bien, se nota el por qué motivo marcó un antes y un después en el cine de la ciencia ficción, convirtiendo algo que anteriormente solo se creían historias para niños y jóvenes en una historia en donde cada persona que la mira puede tener su propia reflexión. Y el hecho de que cada persona pueda mirar dicha historia desde diferentes puntos de vista, sumado a la popularidad que tuvo la película por sobre la novela, que su secuela 2010 fuese una continuación más bien de la película que del propio libro, de igual modo 2061 es una adaptación de la película más que del libro y 3001 deja de tomar en cuenta muchas de las cosas que había en 3001. Ahora que ya conocemos las bases y el cómo se originó esta historia, creo que podemos empezar con la crítica hacia la novela final, que claramente va a tener spoiler, pero es un libro de hace 40 años así que no importa mucho. El libro empieza con un capitán de una nave llamada la Goliath, y desde aquí siento que hay un pequeño problema, pero creo que es algo que solo me afecta a mí y es que siento que la manera de expresarse de este nuevo capitán no parece escrita por Arthur C. Clarke, me explico. Normalmente en las novelas de esta misma saga, en las historias pasadas los personajes se anteponían al concepto de ser un arquetipo. Ningún personaje, a excepción de algunos de 2010, se sentían genéricos o bidimensionales, pero aquí en esta novela siento que las personalidades de los personajes en algunas ocasiones son más exageradas y arquetípicas, lo cual no estaría mal, pero es algo que personalmente me parece extraño. Pero esa solo fue una crítica sin importancia que puedes o no compartir, y aquí viene siento yo el mayor error del libro. La decisión de revivir a Frank Poole, sí, ese mismo Frank Poole que Al 9000 mandó al espacio y que probablemente fue la escena más recordada de este personaje en la película completa, que sirvió para generar tensión entre el espectador y el conflicto con Al 9000. Aquí se manda un poco a la mierda, y realmente aquí me molesta un poco que, a pesar de tener una explicación del por qué revivió, no se siente muy acorde a la lógica interna. Explican que simplemente sobrevivió en un estado de hibernación por el traje que tenía puesto y que su cuerpo alcanzó a entrar en ese estado antes de morir en el vacío del espacio, y sí, yo sé que dentro de la misma primera película se muestran a otros tripulantes congelados, pero la forma de revivir de Poole me parece un deus ex machina muy exagerado, que incluso desde el libro anterior los venía sintiendo un poco con cómo las cosas se solucionaban dependiendo de cómo la situación lo ameritaba, pero la forma de revivir de Poole me parece algo al nivel de la última película de Star Wars y la escena de Palpatine volvió, aunque al menos aquí se toman la molestia de explicar cómo, a diferencia de la mierda del episodio 9. Y sí, yo entiendo que es ciencia ficción, que en la vida real no existen aliens y no tenemos bases en la luna ni naves interplanetarias, pero no por eso significa que debamos pensar que por ser ficción, la lógica interna se puede romper. La lógica interna de una historia es por lo que se vería extraño que en una historia de fantasía medieval inspirada completamente en la realidad un personaje llegase con un arma de fuego y nadie se preguntara el por qué. El tema de Frank Poole rompe un poco con la coherencia narrativa de la ciencia ficción realista, en donde lo único fantasioso eran, precisamente, los alienígenas y el monolito, de una forma que escapaba a todo el entendimiento posible, y eso era lo que los hacía interesantes, que lo que ellos veían como ciencia nosotros lo veíamos como magia. Pero fuera de eso, no habría otro problema, ¿verdad? No, otro problema del libro es que principalmente no hay conflicto, y me refiero a que no hay conflicto hasta más de la mitad del libro. La primera mitad se encarga de establecer mucho y de una forma muy detallada, y bastante pesada cómo es la idea de una utopía propuesta por Arthur C. Clarke, pero genuinamente ninguno de sus conceptos es interesante si no tienen la misma chispa que tenían los antiguos. Sí, se nota el avance de la civilización con las torres continentales y los cascos neuronales, pero fuera de eso se siente como un futuro aburrido y vacío, como si fuera cualquier futuro genérico de un mundo de ciencia ficción, que si bien no está en contra de lo que ya se había dicho en el libro anterior, sigue sintiéndose como un futuro aburrido y genérico, así como los personajes nuevos, ninguno de ellos logra que me interese por su historia, y quizás esto tiene que ver con que en el futuro idealista de C. Clarke prácticamente todos son seres humanos con conciencia e inteligencia más allá de la común, ninguno de ellos tiene ningún problema, claro, todo mundo en el futuro en una utopía vive de forma perfecta, pero, a diferencia de otras obras de ciencia ficción como lo son Star Trek, donde de igual forma se puede considerar una utopía, los personajes igual tienen problemas, inquietudes y deseos, mientras que pareciera que todos en este mundo viven de una forma artificial, y no sería malo que el libro sea el humanismo en una época apartada, e incluso yo pensé que ese iba a ser el punto central
central del libro, junto a la idea del por qué Poole seguía vivo, en el sentido de que, como pregunta cuál hubiera sido su propósito en un tiempo que ya no era suyo. Siento que el libro se hubiera podido llevar de muchas otras formas, como por ejemplo, explicando que todo lo que Frank Poole está viviendo es una ilusión creada por el monolito ya que, fue indirectamente el causante de su muerte y de su tragedia, pero bueno, no es correcto criticar una historia por lo que no fue. Un punto que deje de lado es que no había ningún conflicto ya hasta bien avanzada la trama, y esto podrían decir que no es tan malo ya que es una historia que se enfoca en la reflexión, pero las tres historias anteriores de igual forma lo hacían y también tenían conflicto, pese a estar en segundo plano como por ejemplo Odisea 1, el motor que movía a la historia era investigar el monolito, el motor que movía a Odisea 2 era que se intentasen encontrar los restos de la Discovery y el que movía a Odisea 3 era el secuestro de la nave Galaxy. Por cierto, buscando en internet, me di cuenta de que muchas personas odiaban Odisea 3 porque la consideraban una novela más genérica, pero incluso en eso, la forma de construcción del mundo, con las pistas que nos daban sobre los temas geopolíticos de la época de 2061, se me hacían mejores que la explicación de cosas como los virus informáticos en Odisea Final. Además, mucha de la historia tiene contradicciones, como por ejemplo, mencionan que se utilizaba la energía de vacío para impulsar las naves en el año 2040, que, según 3001 fue la fecha en la que se hizo el lanzamiento de la Discovery en lugar de 2001, la verdad no entiendo el propósito de estos cambios. Yo sé que Arthur Clarke dijo que la historia de Odisea 4 se desarrolla en un universo alterno de sus otros libros, que a su vez se preceden de universos diferentes, pero esto igual es muy innecesario contar la historia de esa forma, en vez de una continuación directa de sus antecesoras. Ya hasta la mitad del libro es donde las cosas se ponen solo un poco más interesantes. Los cascos neuronales que crean patrones de colores, creo yo hacen una breve referencia a la manera en la que Dave pudo ver dentro del Stargate, siendo este un bonito detalle, le permiten a Paul poder comunicarse con Dave Bowman y de igual forma se me hace un recurso narrativo medio, como que Clarke no sabía de qué forma entrelazar las cosas, y en parte se rompe un poco la idea del rol de observador del personaje de Dave Bowman o bueno, el Starchild y Al 9000 fusionados, ahora siendo alma, ahora participan de forma activa, pudiendo recibir y oír llamadas, y esto como que le quita un chingo el misticismo a lo que ya nos venía presentando 2010, donde si bien en un momento de la novela se comunicaba Dave Bowman con el Dr. Ewood Floyd, la forma en la que este evento transcurre mantiene cierta incertidumbre entre si es algo real o onírico, y menciona cómo es que se forma, a través del polvo espacial dentro de la nave Discovery, una representación inexacta de Dave en donde lo único reconocible que tiene es su rostro, y todo lo comenta de una forma muy épica y emotiva. Todo esto en 3001 se le resta mucha importancia a la idea de Dave Bowman ya que lo toman como un deus ex machina y un compañero con el que puedes hablar y te soluciona los problemas. Pasan 30 años y resulta que Paul se fue a vivir a Ganímedes, y allí ocurre lo único más o menos interesante del libro, que es donde se encuentra a una persona que se llama Cam, en donde hay una conversación algo interesante sobre la religión que siento yo que se pudo haber aprovechado un poco más. Bueno, Paul recibe un mensaje de Alman, quien aún conserva su humanidad. ¿Qué carajos? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¿Qué es esa mamada? Bowman una vez detonó una bomba de hidrógeno en la atmósfera, ¿qué compasión va a tener por la humanidad? De bueno, resulta que Dave avisa a Paul que el monolito del principio de la historia envía datos hacia sus creadores, para avisar sobre el progreso de la humanidad, y resulta que dichos monolitos almacenan la información que hubo a inicios del siglo XX, con las guerras mundiales y todo eso, y pues esto se entrelaza un poco con novelas anteriores en donde los monolitos igual decidieron que la civilización de Europa la Luna tenía más posibilidades de salir adelante en el progreso de la civilización que por ejemplo, la civilización joviana de Júpiter, que más que una civilización eran animales gigantescos e irracionales. Igual noto que aquí hay un pequeño error, porque el monolito solo les da 1000 años para que los europeanos puedan evolucionar, pero nunca se menciona porque a los humanos se les dieron muchos más millones, 3 millones de años de hecho, pero bueno. Paul se asusta y decide ir a un consejo, y piensa que sería buena idea ver si de alguna forma pueden eliminar a los monolitos.
y piensan en ellas como computadoras que pueden ser de alguna forma hackeadas con virus informáticos del siglo pasado, así que deciden insertar petabytes de virus informáticos a través de Allman a una computadora y ya me dio flojera seguir con el video. ¿Cómo es posible que un montón de virus informáticos de los 90 se puedan lograr hackear computadoras que dejarían en miseria a las computadoras cuánticas más actuales? Pero bueno, todo funciona y todos viven felices. Genuinamente considero muy decepcionante el final de 3001, así como la mayoría de 3001, se vuelve muy pesado y tedioso y apenas en los momentos que empieza a mejorar ya te encuentras completamente cansado y no te podría importar menos la historia de alguno de los personajes. Tanto 2001 como 2010 se me hacen novelas muy buenas de ciencia ficción y 2061, aunque tediosa, es pasable. 3001 por el otro lado se me hace realmente mediocre y que tiene conceptos desperdiciados e ideas contradictorias, una lástima. Pero bueno, esa es mi opinión y hay gente a la que le puede gustar y a gente a la que no y se respeta su opinión. Sin más que decir, pues me retiro. Si te gustó el video, leíste la novela y tienes una opinión diferente, pues puedes hacérmelo saber en los comentarios. Adiós.